la vida de Sansón está contada en 3 capítulos en el libro de Jueces. Este es el último episodio de la vida de Sansón. Y realmente sabemos que es un juez, fue un juez de Israel, además durante 20 años, no durante año y medio, no durante 18 meses, no, durante 20 años juzgó a Israel. Sabemos que era nazareo, que desde el vientre de su madre, apartado el nazareato, Juan el Bautista era nazareo, Samuel fue nazareo. Sabéis que Pablo, para prepararse para ir a Jerusalén, hizo un nazareato, era un juramento en el cual se apartaban para el Señor, eran santos para Dios, apartados para el Señor. Y las rastas, porque eso que dice las guedejas, son eso que ahora le llaman rastas, y que se ven algunos tal, pues Sansón, Juan el Bautista, Samuel, debía tener un aspecto parecido a esos que hay alguno, de hecho, curiosamente en Podemos hay varios que tienen sus guedejas tal, y dice, ¿Juan el Bautista se parecía a uno de esos? Pues probablemente sí. Y Sansón, desde luego, dice la palabra que era nazareo desde el vientre de su madre. Un ángel, el ángel de Jehová, se le apareció a su madre y luego a su padre también, y lo hemos visto hace 2 semanas, y le dijo que no pasara cuchilla desde bebé, y que la madre ni bebiera ni vino, ni sidra, ni nada tal. Y cuando uno ve la vida de Moisés allí, realmente, o sea, se casa primero con una filistea porque se encapricha de ella, y además los padres le dicen, pero esta mujer no hay entre tus hermanos y hermanas, no hay entre... Es decir, el Señor nos manda a no unirnos en yugo desigual, y no, él dice que la vio y se enamoró. Y yo creo que ahí hay un patrón también de la vida de Sansón, ¿no? Y la vida de Sansón y sus mujeres, ¿no? Porque curiosamente, y no deja de ser sorprendente, ¿no? Dice, juzgó a lo que nos queda a nosotros es, juzgó a Israel 20 años, pero no cuentan de cómo juzgaba a Israel y cómo se comportó durante ese... En realidad lo que cuenta es cómo llegó a ser juez de Israel, de una forma también sorprendente, ¿no? Es decir, que se casa con aquella mujer filistea, la lía parda, bueno, todo eso. Sus hermanos, cuando ya se ha matado a no sé cuantos de unas formas peculiares, y cuando se ha escondido en una cueva, sus hermanos, en realidad llegan los filisteos, y los 3000 de Judá lo que van es a entregarle a él, a entregarlo a los filisteos, a decir, quita para allá, que estos vienen a matarnos por la que has liado tú por allá. Y lo que vemos que pasa es que viene... Es curioso cómo lo dice, hemos hablado de eso alguna vez también, cómo lo dice, viene el Espíritu de Jehová sobre él, ¿no? Venía el Espíritu de... Cuando él tomaba esa fuerza, venía el Espíritu de Jehová sobre él, de una forma especial. En el caso de Sansón, y en el caso de nadie en el Antiguo Testamento, y lo hemos hablado alguna vez, no dice que el Espíritu de Jehová habitaba en él. Es decir, y eso también, a veces nosotros... debíamos vivir siendo conscientes de que somos nazareos, porque somos apartados para Dios. Y qué privilegio que el Espíritu de Jehová no viene a nosotros así en momentos, sino habita en nosotros. Es decir, y a veces vivimos como si eso fuera normal, y no lo es, hermanos. Pero vemos todo esto de Sansón, vemos que bueno, lo habéis visto, lo hemos visto en estos días, ¿no? Que con la quijada de un asno se carga a 1000 y le hacen juez, claro, dicen, este va a gobernar sobre nosotros 20 años, dice que tal. Pero no dicen de ese episodio ni qué pasa tal. De hecho, pasa directamente a este capítulo, que es el capítulo final. Y vamos a leerlo. Dice, es el 16, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Los ojos de Sansón, los ojos de Sansón reguleros.
De hecho, me gusta mucho, y vamos a ver ahora qué pasa con los ojos, lo conocéis la historia, ¿no? Pero yo creo que influye eso también, ¿no? ¿Qué pasa con los ojos de Sansón? Y cómo, curiosamente, ahí es cuando él vuelve a su ser, ¿no? Hay una parte en Job que me gusta mucho, cuando él está contando, y creo que es Job 23, que él está contando cómo se comportaba delante del Señor. Y verdaderamente dices, es que Job era un hombre recto, como dice la palabra y como dice el propio Dios, ¿no? Era un hombre recto. Y una de las cosas que dice, y que la tengo grabada en mi corazón, es que él dice que hizo pacto con sus ojos para no mirar a la Virgen. Es decir, y ese concepto, ese tal, hice pacto con mis ojos para no mirar a la Virgen, para no mirar a la muchacha, para no... Es decir, evidentemente Sansón no hizo pacto con sus ojos. Y fue dicho a los de Gaza, que tenían bastante contra él, los filisteos tenían bastante contra él, y le dicen, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Es decir, vamos, que estaban ahí apostados, le habían dicho, está allí en casa de la prostituta, y nos vamos a poner aquí. Bien. Dice, mas Sansón durmió hasta medianoche, cosa que eso también es, o sea, quiero decir, no solo se fue con la prostituta a un sitio, sino que se quedó allí, que dices, es que, o sea, edificante, lo que se dice edificante no es, ¿no? Y dice que se durmió hasta medianoche, no dice por qué se despertó, ¿sabes? Pues por una inquietud o por cualquier cosa, pero se fue, dice. Dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Es una cosa también que es como... O sea, quiero decir, Sansón además es a mí me parece, yo creo que es la persona más pasional que hay en la palabra. Es decir, más enloquecidamente pasional, ¿no? Es decir, como... Y leyendo estos días, ¿no? Sobre tal, dice, es la típica persona que, aún en el cielo, si un día, ahí viene Sansón, es como... ¿Sabes? Porque... no sé, vamos, ¿no? Es decir, mira que hay gente que quiero hablar en el cielo, pero con Sansón no es uno de ellos. Quiero decir, y lo que dice la palabra es que coge las puertas de la ciudad, que eran, bueno, pues unas puertas, las puertas de, claro, las ciudades se protegían contra los asaltadores. Entonces, al llevarse las puertas de la ciudad, en cierto sentido estaba dejando la ciudad, lo que se estaba transmitiendo era eso. Es decir, unas puertas de una ciudad, de una muralla, no se improvisaban de un día para otro. No se le decía a un carpintero, haz aquí un apaño y tal, no sé qué. Los estaba dejando desprotegidos. Y era como diciéndoles, aquí he estado yo y os he dejado desprotegidos y cuando quiera bajo otra vez y acabo con vosotros. Era el mensaje de sí, cojo las puertas, las llevo y las pongo aquí. Es decir, como para... Ese era Sansón. Y vemos lo que todo el mundo recuerda de Sansón a continuación, que es Sansón, todo el mundo dice cuando... Sansón y Dalila. Pues Dalila. No contento con la historia que había tenido sentimental Sansón, pues llega a Dalila. Dice la palabra, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y entonces, quiero decir, y eso me gusta, ¿no? Es decir, cómo en la palabra, cómo en un versículo ya te ha hecho el mapa completo. Es decir, el mapa completo de
de quién es Dalila y quién es Sansón. Sansón vuelve a las mismas, es decir, Sansón no estaba mirando el corazón de esa mujer, que no le interesaba, estaba mirando el exterior seguramente. No dicen que Dalila era hermosísima, pero lo debía ser seguramente, porque desde luego el corazón no estaba mirando. Porque mirar a la primera lo que había en el corazón de esa mujer. Se le acercan los príncipes de los filisteos, lo que quieren es acabar con su marido y ella hasta no solo les presta oído, sino que dice, ah, sí, por dinero voy a hacer esto. Y lo hace, de hecho. Lo cual, una vez más, es decir, una vez más y por tercera vez, y a mí no me deja de sorprender, es decir, Sansón ha sido juez durante 20 años, está en Hebreos 11, en esa galería de la fama de la fe, junto a Jefté, que veíamos también aquella vez, que por fe hicieron cosas. Ahora veremos qué hizo por fe, ¿no? Pero realmente dices, pero la vida de Sansón, ¿sabes? El lío que tiene con la filistea, luego tal, luego que si la prostituta tal, y llega hasta Dalila, que vaya tela marinera. En fin. Lo que os quiero decir también es un apartado para Dios, es decir, el nazareato es eso, apartado para Dios desde el vientre de su madre. Y dices, ¿para esto? Y eso también es importante, también, es decir, el Señor te da los dones. El Espíritu del Señor venía sobre él y tenía una fuerza descomunal. ¿Para esto? Para haberse enredado a los pies de los caballos, primero con una mujer, luego con otra, luego con otra. Pero aquí está en la palabra y sin duda está para hacernos reflexionar en ello y meditar en ello. Y hay enseñanza en ello, sin duda. Dice 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Vamos, desde el minuto 1 ya le cae encima a Sansón para eso, para sacar el dinero, para contárselo a los príncipes de los filisteos, que no lo querían por curiosidad, lo querían para acabar con él. Y ella sin duda lo sabía. Y le respondió Sansón, si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, que no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, y quiero decir, y seguro que estaba medio dormido también. Y no, o sea, quiero decir que te imaginas el cuadro, no, Sansón, los filisteos contra ti. El hombre ese que se levanta como un venado. Dice, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado, y tú me has dicho mentiras. Y uno dice, pero este hombre, alma de cántaro, pero si estaban los filisteos ahí, ¿ya has visto lo que quiere esa mujer? O no, tal, y sigues ahí como un ovejón. Bueno, dice, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Quiero decir que la segunda vez que se ve con lo que le ha dicho a la mujer, con las cuerdas otra vez atados, se ve durmiendo y con las cuerdas atados, tal,
Y no es para decirle, mira, chata, eres muy guapa, pero no sé. Digo, pues no. Pues no. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaja del telar con la tela. O sea, ya se llevaba la tienda completa en la cabeza. Y ella le dijo, y aquí viene una cosa que me parece alucinante, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Es como, despierta, Sansón, que serás muy fuerte, pero caramba. Bueno, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, hasta aquí nos estábamos riendo pero ¿cómo este hombre tal? Pero te das cuenta claro, del influjo tremendo que tenía. Él estaba absurdamente enamorado de ella. Y sin duda ninguna no era la mujer indicada. Pero él estaba enamorado de ella. Y esa capacidad que tienen las mujeres de reducir tu tal a mortal angustia. Solo con, es decir, ¿haciéndote qué? ¿Desollándote vivo? No, solo con palabras son capaces de reducir tu alma a mortal angustia. Eso es una capacidad, esa es una capacidad que desde luego no tenemos los hombres. Pero daros cuenta, o sea, quiero decir, un hombre no somete a otro hombre a mortal angustia porque le dice, pero mira, haces... No, es decir, no, en absoluto. Es decir, llegados a ese punto ya ha habido tortas y de todo. Pero ciertamente una mujer tiene esa capacidad. Y desde luego Dalila tenía esa capacidad. Es decir, lo tenía hecho un guiñapo. Lo tenía hecho una desgracia. ¿Cómo? Bueno, sin duda ninguna, la culpa la tenía él. O sea, sin duda ninguna. Es decir, y de hecho, y hablando en serio, que sin duda ninguna la culpa la tenía él, y sin duda ninguna, y hablando en serio, claro que una mujer puede ser en tu vida ayuda idónea, la compañera, si es la compañera que el Señor ha reservado para ti, puede convertirse en lo contrario. Es decir, puede ser exactamente lo contrario. Es decir, cuando tú estás en mortal angustia, ella es la que te puede levantar. Y dice la palabra, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Es decir, puede ser exactamente lo contrario, si es que es la mujer que el Señor ha reservado para ti. Si es que tu unión la pones delante del Señor. Si es que dejas que tu matrimonio lo gobierne el Señor. No era el caso. Y este hombre estaba en mortal angustia, dice la palabra. Dice, le descubrió que uno lee esto, y yo recuerdo cuando te cuentan esta historia en la escuela dominical y casi que dices, no se lo cuentes, que no se lo cuentes. Y dice, ¿se lo va a contar? Pues sí, se lo cuenta. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y eso era verdad. Es decir, y en cierto sentido, es decir, a mí me da la impresión, y eso no está en la palabra, pero me da la impresión
de que era casi como el último vínculo que quedaba en él de su comunión con Dios, ¿no? Es decir, en el momento que lo guardó desde el vientre su madre, ¿qué tal? Es como tu fuerza. Él sí era consciente que esa fuerza no venía de él, que esa fuerza venía del Señor. Y el nazareato era el símbolo de esa fuerza, era el símbolo de esa comunión, era el símbolo de ese apartado para el Señor. A pesar de la vida que había llevado, a pesar de la vida que él sabía sin duda que había llevado, a pesar de la vida que en ese momento estaba llevando. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, porque ella también se dio cuenta que ya le había contado qué era, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es decir, esos ojos que habían sido la perdición de Sansón es lo primero que le quitan los filisteos, que es tremendo también, ¿no? Y yo creo que casi cada vez que yo comparto, es decir, os quiero transmitir eso, cuando uno lee la palabra, es decir, y uno cree que un versículo está a continuación del otro y dice, es como inmediatamente después. No, es decir, en este caso, en el caso, por ejemplo, de Jueces, es decir, en realidad el grueso de la vida de Sansón no está, sencillamente no está. Porque son 20 años en que juzgó a Israel, no están. Y tampoco está, es decir, la angustia de Sansón, de verse ciego, no está. Es decir, parece que a continuación viene eso, pero ¿cuánto tiempo estuvo Sansón así en aquella cárcel moliendo piedra? Que es lo que dice que hacía. Es decir, ¿cuánto tiempo estuvo rodeado de las burlas y los agravios y las chanzas de tú eras Sansón, el que acabaste con 1000 y que con una quijada? O sea, todas esas historias eran conocidas. ¿Cuánto tiempo tuvo Sansón para reflexionar sobre lo que había sido su vida, para reflexionar de la misericordia del Señor que le había permitido que sus ojos fueran quitados, para que dejara de mirar con los ojos físicos y por una vez pudiera mirar con los ojos espirituales? Todo eso tampoco está. Es como, y estamos además acostumbrados a un mundo de que es todo muy rápido y nos movemos muy rápido, y no ese es el mundo de la palabra, y no ese es el mundo de los antiguos, y no ese es el mundo de Jueces. Es decir, es otro mundo en el que, y eso es lo que en el fondo siempre he pensado que en el Antiguo Testamento, o siempre pensaba que lo que era un cúmulo de historias de personas y de personajes y tal, y en el fondo lo que hay es el trato del Señor en la vida de ellos. El trato del Señor en la vida de ellos. Y esto que vemos a continuación, lo de la muerte de Sansón, pues no sabemos cuánto pasó. No sabemos si fueron 10 años, si fueron 5, si fueron 20, si fueron 6 meses, no lo sabemos. Pero sin duda, es decir, de verse como estaba Sansón, en que tenía toda la fuerza, gobernaba Israel, tenía la mujer que quería, y verse reducido a la nada,
Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando estaban bien tal, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Quiero decir, imaginaros qué humillación. Imaginaros aquellos borrachos, los principales de los filisteos, y fue su juguete. Y no dice en qué consistió ese ser su juguete, pero bonito seguro que no fue. Y eso, quiero decir, nos quedamos con... Yo creo que eso es lo hermoso que tiene la palabra, ¿no? Y cómo a medida que tú maduras, te puedes dar cuenta de cosas, ¿no? Te puedes dar cuenta de imaginaros, es decir, de lo que ha sido Sansón haberse reducido a juguete de aquellos filisteos en aquel sitio. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, no era una casa pequeña, es decir, en el piso alto había 3.000, más los principales que estaban abajo había muchísimos. Y las construcciones no eran como ahora, no eran pilares de hormigón, sino que eran seguramente 2 columnas que eran las principales, que sostenían todo un entramado. Quiero decir, bueno, lo entendéis, lo entendéis. Eran las columnas principales y Sansón ya sabía lo que quería hacer, ¿no? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Que por fe hicieron cosas. Es decir, eso es lo que está en Hebreos. No están hombres perfectos. De hecho, no está ensalzando a esos hombres, está ensalzando la fe. Que creyeron en Dios, que clamaron a Dios, y porque tuvieron fe en Dios, hicieron esas cosas. Yo quiero pensar que no era este el plan que Dios tenía para con la vida de Sansón. No me creo que, ¿sabes? Que la vida de Sansón fue con los filisteos y cogió unas zorras y acabó con los tal, y luego que es la prostituta y luego Dalila. Y eso también nos debe hacer reflexionar, ¿no? Es decir, si el Señor nos aparta para Él, es decir, ¿cuál es el propósito del Señor para con nuestra vida? Desde luego no es estar en miserias y desde luego no es estar siguiendo nuestra vista y nuestros ojos y satisfaciendo nuestra carne. Porque si el Señor nos ha hecho santos, si nos ha apartado, es por un propósito. Y claro que da para reflexionar eso, ¿no? Es decir, si yo sé que mi Redentor vive, yo sé que aun en el pozo, si yo vuelvo mi vista al Señor, el Señor me va a levantar. Pero lo que quiero es tener no en el final de mi vida, lo que quiero tener es una vida agradable a Dios. Dice, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. ¿Os imagináis
ver aquel hombretón, que seguro que era un hombretón, en las dos columnas y aquellos filisteos que habían estado riéndose de él. Y dicen, muera yo con los filisteos. O sea, seguro que ya se acabaron las risas en un momento. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, y mira que mató. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, de Sansón, y lo tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Lo que es seguro, quiero decir, repito, seguramente yo creo que él no tuvo la vida que agradó al Señor. Y sin embargo, el propósito del Señor, que era acabar, o sea, descabezó en solo un movimiento, en los últimos segundos de su vida, descabezó a todo el gobierno de los filisteos. Es decir, eso tuvo un impacto durante seguramente generaciones. Es decir, acabó con toda la casa, con todo el gobierno, con todos los príncipes de los filisteos de una sola. Y eso, o sea, quiero decir, seguro que tuvo un impacto durante las generaciones para el pueblo de Israel, pero también para los filisteos. Es decir, aquel Sansón que acabó con una quijada, acabó con miles, que nos puso en desbandada, ¿qué tal? Cuando nos estábamos riendo del ciego y en una cárcel tal, todavía acabó con todo el gobierno de Filistea, de los príncipes, de todo. Quiero decir, al final, el propósito del Señor, y eso sí fue voluntad de Dios, sin duda ninguna. Es decir, con lo cual, el propósito del Señor va a ser hecho en tu vida. Pero yo creo que la vida de Sansón nos hace reflexionar sobre el propósito del Señor va a ser hecho, sí, pero que sea a través de nuestras vidas. Que seamos verdaderamente apartados del Señor y tengamos una vida en consonancia a Él.